Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y nuestro primer invitado esta noche es el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Vamos a conversar con él, hay varios temas, pero sobre todo la situación que está enfrentando Fuerza Popular, además de esta reunión que sostiene con el presidente del Consejo de Ministros con miras a la obtención del voto de confianza. Bienvenido, congresista, y gracias como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mávila. ¿Cómo van las conversaciones con el Premier? Bien, justamente vengo de esa reunión con el Premier, donde él nos ha expuesto básicamente dos cosas. La línea de base, cómo encuentran este gobierno al país. Y en segundo lugar, también las decisiones que van a tomar respecto justamente a esta situación bastante caótica que está pasando el país. A ver, ¿cuáles son los problemas que le ha expuesto el señor Villanueva y qué es lo que les ha pedido? Ya adelantó, por ejemplo, si necesita facultades legislativas en materia tributaria o en materia económica o para la reconstrucción que se requiere, que es un proceso que todavía no termina. Sí, permíteme, Mávila, y había conversado con tu productor, que me permitas 3 minutos nada más para aclarar un tema. Sí, un tema por favor. personal. Me he enterado que este domingo un programa periodístico va a pasar un reportaje sobre mi persona, donde manifiestan de que yo habría visitado a un fiscal de Chiclayo con la intención de presionar sobre unas denuncias que tendrían algunas personas que tienen que ver con la empresa agroindustrial Tumán. Al respecto quiero manifestar que el día, y acá está el documento, porque con documentos se habla, el día 20 de octubre, el fiscal Carrasco Millones le pide al gerente de la empresa Pomalca, donde yo trabajé, si es que efectivamente del 2006 hasta el 2017 yo habría desempeñado alguna función en la empresa. Y le hace esta consulta diciendo que yo tengo una investigación reservada. Obviamente, yo no conocía esta investigación reservada. Por lo tanto, el día 26 de octubre, a los 6 días, yo voy a visitar al fiscal a su despacho. Y le pido que esa entrevista sea consignada en un acta fiscal para evitar justamente este tipo de suspicacias o este tipo de denuncias que no son reales. Y efectivamente, acá en el acta fiscal, el fiscal Millones consigna de que en vista de que yo me enteré por un comentario periodístico de que estaba siendo investigado sobre algunas actividades que desarrollé en la empresa Pomalca, respecto a esa investigación que supuestamente se me estaría haciendo, manifiesto que ese es el motivo de mi presencia en ese despacho. Y acá dice, siendo ese el motivo de su presencia en el despacho. O sea, yo fui a averiguar sobre esa investigación reservada que el fiscal me estaba haciendo. Y más aún, dijo constancia en el acta. ¿Pero era por una situación del fiscal o fue por voluntad propia? Fui por voluntad propia, como digo, porque me enteré que supuestamente yo tenía una investigación reservada y acá está el documento que envía el fiscal a la empresa Pomalca, donde dice que yo vengo siendo investigado. Obviamente, al no haber recibido ningún tipo de citación y al no conocer, lo normal y correcto es que yo vaya al fiscal a preguntarle de qué investigación se trata. ¿Y usted quería dejar constancia de este documento antes de que este reportaje se haga público? Sí, aún termino con esto rapidito. El fiscal mismo consigna en el acta, dice, además señala el congresista Héctor Becerril Rodríguez que la presente visita no representa ninguna interferencia a la labor de la investigación que cumple la Fiscalía. ¿Y quién firma? El fiscal Carrasco, firmo yo y firma el abogado que me acompañó. Bueno, pero también el fiscal no va a firmar reconociendo que usted fue a interferir con su investigación, ¿no? Vamos. A ver, si es que yo pido que se haga un acta fiscal de mi visita, es obviamente porque tengo claro a qué voy. Voy a preguntar sobre una supuesta investigación. ¿Y quiénes estuvieron en esa reunión? ¿El fiscal y usted? El fiscal y yo y el abogado que yo llevé. Que usted llevó. Así es. En cualquier caso, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de la investigación fiscal, esperar ese proceso, pero ha tomado el tiempo que nos había pedido para mostrar el documento. Y de verdad agradezco esta oportunidad. Respecto a nuestra
reunión el día de hoy de los 3 voceros y además de todos los presidentes de la comisión, de las diferentes comisiones de Fuerza Popular, con el premier Villanueva, tengo que manifestar lo siguiente. Él ha elaborado una línea de base, como repito, donde el diagnóstico es el siguiente, el diagnóstico que hacen ellos, cómo han encontrado el país. Encuentran un país con una inversión pública en un franco descenso, casi paralizado, con una inversión privada también en un claro descenso, paralizado también, y con un aumento exponencial del gasto corriente. Que en este 2018, a donde vamos, el gasto corriente se ha incrementado en más del 50%. O sea... ¿En qué podría, le ha especificado o vamos a escuchar eso durante la exposición del gabinete? Sí, gasto corriente básicamente en aumento de trabajadores, funcionarios, y él manifiesta funcionarios indolentes e ineficientes, que ni siquiera en realidad cumplían las labores para los cuales habían sido contratados. Pero entonces, funcionarios del aparato estatal, ¿eso está hablando del aparato estatal en su conjunto, de personal que trabajaba directamente para el presidente de la República? No, es de todos los ministerios. De todos los ministerios, sector ejecutivo en general. Así es. Y en este tiempo que lleva el presidente Vizcarra y el señor Villanueva a cargo del gabinete, ¿ya han podido hacer ese diagnóstico? Sí, incluso hay cifras económicas. También nos manifiesta que se ha encontrado textualmente un exceso grosero de consultorías. ¿Todas obedecen al periodo del señor Kuczynski? Sí, a eso se refiere. Y a este respecto, por ejemplo, se han tomado decisiones, se han recortado los presupuestos. También se ha encontrado altísima cantidad de viajes de administración pública en primera clase, sin ningún tipo de informes para qué se realizaron estos viajes. También gastos excesivos en celebraciones en los diferentes ministerios en días de semana y con dinero del Estado. ¿Ha sacado cuenta el premier de cuánto más o menos es lo que se habría despilfarrado? Porque el diagnóstico que hace es gastos, de pasajes que pudieron ser en económica, de celebraciones, de contratación de más de 50%, es decir, hay un excedente de personal de 50%, y todo esto en los 20 meses o en el tiempo que tuvo el señor Kuczynski como presidente. Sí, y manifiestan acá que el recorte del gasto corriente que ha hecho este gobierno apenas de Martín Vizcarra ha asumido es 2.000 millones hasta ahora. Claro, esos son los 2.000 millones de soles, ¿no? Así es. 2.000 millones de soles. Imagínate esa cantidad de dinero que se ha ido despilfarrando mes a mes. Ahora, es pues gravísimo, ¿no? Él va a hacer una exposición, es decir, vamos a tener los peruanos acceso a esa información para conocer exactamente qué tipo de funcionarios eran, cómo se habían producido estas contrataciones, si no eran realmente justificadas, cuáles fueron estas celebraciones, qué consultorías no sirvieron y se gastó plata por gusto en ellas. Ese detalle, ¿él lo va a entregar al Congreso o lo va a presentar públicamente el día de que vaya al pedido del voto de confianza? No lo sé, seguramente esto tendrían que preguntarle a él. Si es que él va a hacer un informe porque la acusación es seria, ¿no? Es un informe detallado de lo que te manifiesto. Ajá. Esto, y yo he tomado nota en la reunión, y esto es el diagnóstico, cómo ha encontrado al país. Obviamente, incluso en las consultorías, nos manifiesta que se habían contratado unas consultorías y luego otra consultoría para ver y evaluar lo que la otra consultoría había... ¿Ha mencionado empresas específicas y sectores en los que se haya usado más de estas asesorías? Consultorías de consultorías. No ha entrado al detalle de, por ejemplo, qué empresas serían. Claro, ofrecieron las consultorías. Seguramente en su momento lo van a denunciar. Claro, porque eso es un diagnóstico grave, serio, pero tendría que venir refrendado con información detallada, ¿no? Seguramente lo hará en su momento. ¿Les ha dicho que la tiene la información? No le hemos preguntado tampoco si la tiene. Obviamente, si él está informando de ese tema, obviamente es lógico que la tenga, porque si no, ¿de dónde saca esa información? No lo va a sacar de... Bueno, pero es un gobierno que se estrena, digamos, si quiere estrenarse y voltear la página de algo que pasó y... Es más, cualquier acusación debería ser fundamentada, ¿no le parece? Es que lo que pasa es que él no ha ido a acusar a nadie. Él ha ido a darnos la línea de base
cómo encuentra hacer un diagnóstico más que una acusación. Y también a ese respecto, él nos ha manifestado que lo que van a y consideran y ya están trabajando es, por ejemplo, en acelerar la inversión pública. Para eso ha habido un GORE, donde han podido llegar a determinar que había más de 7.000 millones de soles que estaban paralizados en obras. Inmediatamente, de 300 proyectos, más o menos han liberado y han transferido 1.300 millones inmediatamente para obras públicas, para iniciar ya la reactivación económica, iniciando por el gasto público, ya que si el gasto público es bueno, entonces también la inversión privada que está expectante va también a comenzar a invertir en el país. Bueno, importante será que César Villanueva nos cuente a los peruanos exactamente, porque él está hablando de despilfarro, pero también de una posible infracción y, ¿por qué no?, de hasta una comisión de delito, de abuso de poder, dependiendo de cuál sea la situación en cada caso. Nos informan que Jorge Bayón está en el Congreso de la República porque precisamente acaba de concluir la reunión entre la bancada de Fuerza Popular y César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Le hemos expresado al premier Villanueva nuestra... Sí, Mávila, escuchamos las palabras del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. Que vengan desde el Ejecutivo y que estén orientados no solamente a garantizar el crecimiento económico, sino sobre todo el desarrollo de nuestro país, sin que esto signifique que vamos a claudicar a nuestra labor de fiscalización o de control político. Pero lo que nos ha dejado esta reunión de casi 3 horas es una sensación positiva, de optimismo por el Perú. Vemos en ese nuevo gobierno una genuina voluntad de querer hacer las cosas bien. Y eso, obviamente, amerita que nosotros apoyemos en esa labor, en esa tarea. Para nosotros, premier, así como para el presidente Vizcarra, el Perú también está primero. Yo quiero dejarlos con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para que también les pueda expresar su comentario respecto a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sin duda, yo quisiera empezar esta información a toda la prensa y a todo el país, de que han sido cerca de 3 horas, y hasta un poquito más, de una conversación y un intercambio de ideas tan interesantes que no hemos sentido que ha pasado el tiempo tan rápido. Porque, como dijo el congresista Daniel Salaverry, hemos puesto al Perú primero para discutir. Y hemos revisado temas económicos, hemos revisado temas de salud, de educación, temas de políticas tributarias, temas de cómo podemos invertir más y mejor en este país, temas de cómo hacemos que este país no pierda las oportunidades de inversión, temas que sea un país audaz para mirar hacia adelante, y que obviamente, como sucede en la política madura, las cosas se tienen que hacer concertando, hablando. La política en su verdadera dimensión es dialogar, más allá de las diferencias. Congresista Salaverry dice eso, este grado de relación y de articulación entre el Ejecutivo y el Congreso no les quita mínimamente su posición de fiscalizar, de discrepar. Esa es la democracia. Y nosotros queremos que nos fiscalicen. Nosotros queremos entrar al debate en aquellos puntos donde podemos tener diferencias sobre opiniones. Pero jamás hacer una política de el odio, de buscar las confrontaciones, excepto el de debatir las ideas. Y eso es lo que este Perú merece. Y eso es lo que dice, hemos puesto el Perú por delante. Yo me siento muy gratificado de cerrar con broche de oro esta ronda de visitas a todas las bancadas, con un ánimo, como se ha señalado,
En este país tenemos que ser optimistas antes que pesimistas, constructores antes que destructores. Y eso es lo que esta tarde nos ha faltado tiempo, porque había tal cantidad de ideas y de propuestas y de sentimientos de impotencia a veces de ver un país tan fuerte, tan rico, que no lo sabemos aprovechar. Y la única manera es juntándonos, dialogando, conversando en la mesa. Y entonces de esa manera es que nosotros vamos a llevar la política. Llevamos un gobierno que no tiene compromisos con nadie, ni hipotecas con nadie, pero lo más agradable para nosotros es saber que desde las regiones se puede mirar país, y desde las regiones podemos construir país, y construir país que va más allá de nuestras fronteras. Queremos conquistar a la OECD, hacemos un esfuerzo conjunto, igualito, con Luis Salgado hemos trabajado, estamos luchando con las personas que estamos siempre buscando este acuerdo con la OECD, pero hemos dicho, vamos a entrar a la OECD, pero soñando un país más humano. Y podemos, y lo vamos a hacer, mejorar nuestros estándares económicos, vamos a mejorar cómo se maneja la cosa pública con honestidad y se puede hacer más cosas, como un sol lo podemos estirar en conjunto, trabajando en conjunto, vigilando en conjunto. La lucha con la corrupción solamente va a ser posible si juntamos fuerzas, si no, la corrupción nos derrota. Pero sobre todo, ambos hemos coincidido en la necesidad de hacer un gobierno potente, con equilibrio económico, pero con un rostro y una sensibilidad humana. Y por eso vamos a poner pongamos al Perú primero, a los niños del Perú primero también, y vamos a luchar contra la anemia, contra la desnutrición. Esa es la felicidad que debemos tener todos los políticos, indistintamente el color que vistamos. Color rojo y blanco de este Perú es lo que queremos. Muchas gracias. Buenas noches. Las palabras entonces del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien en estos instantes se despide del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. Bueno, podríamos por lo menos suponer, por lo que ha dicho Salaverry, Mabel, amigos televidentes, que la bancada mayoritaria en el Congreso podría estar a favor, eventualmente, de darle un voto de confianza este 2 de mayo al presidente del Consejo de Ministros. Gracias, Jorge, sí, por la información. Esa es la sensación que nos queda. Aquí está el congresista Héctor Becerril y en efecto el voto de confianza está. Es un mero trámite lo que ocurriera el 2 de mayo, ¿no, congresista? Yo creo que a pesar que hoy día había un diálogo sincero, más que ir a los temas de solución, creo que ha sido un diagnóstico del país y yo prefiero esperar que el Premier y los demás ministros vayan al Pleno del Congreso y finalmente nos digan ya no solamente el diagnóstico, sino nos digan el tratamiento y a partir de ahí decidiremos el voto de investidura. Correcto. Usted nos ha adelantado ya algunos diagnósticos, la situación no es muy fácil, sí, esto es cierto, esto de los 2.000 millones de soles en pagos de consultorías, en contratación de personal innecesario, pero claro, siempre, o mejor dicho, no es poco usual que un nuevo gobierno suela echarle la culpa al gobierno anterior. Así que habrá que escuchar también cuáles son los detalles y cuál es la información pormenorizada y exigirle al señor César Villanueva, si han podido hacer este diagnóstico, enhorabuena, y si se pueden encontrar soluciones, enhorabuena, pero cuéntenos al detalle, porque este dinero finalmente salió del bolsillo de todos nosotros. Y permíteme decir lo siguiente, no sé si recuerdas, y seguramente los televidentes van a recordar, cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue por el voto de investidura, nunca quisieron hacer ese deslinde, nunca quisieron darnos la línea de base, cómo encontraban al país. Incluso nuestro vocero en sus momentos, Lucho Galarreta, tuvo que ponerse firme que si no nos daban el diagnóstico de cómo habían recibido al país, no se iba a dar el voto de investidura. Así presionados nos dieron partes del diagnóstico. Ahora creemos que es la gran diferencia
este gobierno que se inicia. ¿Lo van a exigir? No, y lo están dando abiertamente sin ninguna exigencia. No, pero le digo, van a exigir el detalle, ¿no? Han ido al Congreso, a la reunión de la bancada, digamos, y han dado este diagnóstico de mutuo propio. Y yo espero que el día que van por el voto de investidura, obviamente sean más precisos en ese tema y que el Perú conozca en realidad cómo ha sido este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta el día que renunció. Correcto. Congresista, otra pregunta importante. El tema de los videos donde se prueban los negociados. Hasta ahora finalmente no se sabe a ciencia cierta. ¿La Fiscalía ya tiene el material completo? Porque dicen, han recibido el dispositivo, pero no llegó la memoria. Luego, Bienvenido Ramírez dice que en realidad se grabó con un reloj, pero que también se grabó con otro dispositivo, porque acá hubo una suerte de complot en contra de los Avengers. El señor Mamani dice que entregó todo a su bancada y los menciona directamente a usted y al señor Salaverry. ¿Ustedes editaron los videos? A ver, yo creo que es lógico que el señor Ramírez, Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, quienes han sido grabando, digamos, en actos delictivos, tratando de comprar conciencias para salvar a un presidente con gravísimos casos de corrupción y aprobados al día de hoy con documentos, creo que todos los periodistas lo conocen, que quieran desvirtuar esa grabación. Es lógico y es de esperarse. Hay un peritaje de parte, ¿no? Bueno, es un peritaje de parte, pero la Fiscalía también va a realizar un peritaje. Y no solamente es un peritaje de parte, es un peritaje de parte que termina diciendo finalmente que ha sido editado. Claro, pues, si el peritaje, ¿de dónde hacen? Hacen el peritaje del material editado que lo presentaron, digamos, en la conferencia de prensa. ¿Y qué esperaba Bienvenido Ramírez? ¿Que digan que no ha sido editado? No, pues... No, pero una cosa es la conferencia de prensa y otra cosa es la Fiscalía. No, la Fiscalía ha advertido de desfases también, Es que respecto al tema de los videos que ellos han enviado a que hagan un análisis, lo han hecho con el material que le han enviado a la Fiscalía. No, lo han realizado respecto al material que han presentado en los medios de televisión y obviamente que está editado, pues porque no está completo. Claro, eso desautorizaría para usted este informe pericial de parte solicitado por Kenji Fujimori. Pero, ¿qué pasa con la Fiscalía? Que dice que en efecto, que el material se entregó tarde, que el material tiene desfases y que realmente no se entregó la memoria ni los instrumentos con los que se hicieron estas grabaciones, que parece que no es únicamente este famoso reloj. Sí. Lo que la Fiscalía ha manifestado es que va a hacer un peritaje de esos videos y yo creo que eso es lo correcto. Lo que acá nos ha dicho a nosotros y a ustedes el señor Mamani es que él no ha editado, se ha presentado los videos tal y cual se han grabado y se han bajado. Claro, pero él lo que dice es, yo entregué todo a mi bancada. Sí. Entonces mi pregunta es directamente, ¿qué hicieron Daniel Salaverry y usted con esas grabaciones? A ver, al respecto, a mí nunca se me entregó ningún video. Es más, si tú recuerdas, yo ni siquiera estuve en la conferencia de prensa. ¿Usted no los ha visto? No, yo me enteré, no, nunca. Y yo me enteré y vi esos videos, igual que todo el país, por la televisión. Y si lo hubiese visto, no tendría por qué negarlo. Entonces, ¿quién los editó? Yo no creo que esos videos estén editados. Pero lo que se mostró no fue el contenido completo. ¿Quién editó lo que se mostró en conferencia de prensa? Yo no tengo conocimiento quién editó, pero sí tengo entendido... Sí sabe. Tengo entendido, y lo que se te lo voy a decir, porque eso finalmente es público, y acá una cosa clara. El congresista o el político o las personas, lo único importante y más valorable es su palabra. Yo jamás voy a mentir sobre ningún tema. Para mí es claro. Yo lo que conozco es que Mamani finalmente entregó estos videos para que sean finalmente llevados al Ministerio Público. ¿Y quién llevó? Esto fue el congresista Galarreta, que acompañó a llevar estos videos. Pero Galarreta ha dicho que no tuvo nada que ver, que él no lo vio y que no participó y que no sabe nada de los... No estoy diciendo que él haya tenido algo que ver, estoy diciendo que él finalmente acompañó a Mamani y fue al Ministerio Público. Después, ¿a quién él entregó? A la bancada es imposible. Pero Mamani dice eso. Bueno, pues no es cierto. Pues, o sea, ¿cómo se entiende a la bancada? Entonces, ¿quién selecciona los pedazos que se ponen al aire el día de la conferencia de prensa? No, yo desconozco eso. Sinceramente desconozco. Pero yo no fue Galarreta, no fue usted, no fue Mamani. Yo hago un análisis y digo, o sea, él reunió a toda la bancada y dijo, acá les entrego los videos, porque dice a la bancada. Eso no es cierto, no se entregó a la bancada.
¿A quién se los entregó? No lo sé. Me imagino, no ha preguntado usted, me imagino que a Daniel Salaverry seguramente... Entonces Daniel Salaverry fue el que escogió los pedazos que vimos todos. No, eso no lo sé. No sé si escogió él o quién escogió esos pedazos. Eso yo no te lo puedo decir. ¿Se va a desaforar a Kenji Fujimori? ¿O hay un acuerdo real entre Keiko y Kenji para evitar el desaforo? A ese respecto quiero manifestarte lo siguiente. Nosotros en Fuerza Popular siempre hemos deslindado y vamos a seguir deslindando con la corrupción. Jamás vamos a pactar con la corrupción. Cuando algunos medios de comunicación o algunos políticos dicen que Kenji va a limpiar a Fuerza Popular o a Keiko, lo que está limpio no se limpia. Por lo tanto, rechazo rotundamente ese tema. Y yo creo que el proceso que se inició en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a ser un proceso objetivo y serio. Y finalmente, después de evaluar todas las pruebas, se tomará la decisión pertinente. Pero un congresista que compra votos o que pretende comprar votos entre sus compañeros de bancada a cambio de obras que ofrece un presidente de la República merecería ser desaforado, ¿no? Si se comprueba eso, no solamente debería ser desaforado, deberían ser desaforados. Si eso se comprueba finalmente con las pruebas que vamos a evaluar, debería ser desaforado y deberían también ser desaforados y aparte inhabilitados. Inhabilitados. ¿Usted tiene duda de que Kenji haya incurrido en eso? Lo que pasa, Mavila, es que yo no puedo adelantar opinión porque yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones, entonces yo tengo también el encargo de evaluar este proceso, por lo tanto yo no puedo adelantar opinión, pero lo que ha visto el Perú entero en las grabaciones son claras y sobre eso vamos nosotros a buen tomar entendedor, decisiones. pocas palabras. Última pregunta. Fuerza Popular dice va a mantener esta lucha contra la corrupción. ¿Cuántos casos hay en Fuerza Popular? Porque hemos venido anotando algunos de congresistas que tengan procesos o denuncias por tráfico ilegal de drogas. Por tráfico ilegal de drogas. Que yo sepa ninguno. ¿Ninguno? Que yo sepa no. Que yo sepa no. Correcto, porque acá tenemos una lista y hay varios nombres. Una lista. Sí, hay varios nombres. El señor Mamani no tiene problemas de lavado de activos. ¿Quién, y esos nombres, si me permites, quién los dio? No, han sido públicos. El caso del señor Antesana, un señor que no tiene ninguna credibilidad en el país, porque esa denuncia ya lo hizo anteriormente. Ustedes, por ejemplo, así como van a investigar lo que pasó con Kenji Fujimori, ¿van a investigar el caso de Vergara? ¿Lo van a investigar? Todos los temas que finalmente lleguen a la Comisión de Ética o lleguen a la subcomisión se investiga, porque no te olvides que en el Congreso, en fiscalización no se puede investigar porque está prohibido investigarse entre pares. Solamente en ética se puede investigar esos hechos. Y el señor si es Modesto Figueroa, que también tiene denuncias por lavado de activos, ¿va a ser investigado? Seguramente, como te repito, todos los que tienen denuncias en la Comisión de Ética, todos serán investigados. En otras comisiones no se puede investigar porque lo prohíbe el reglamento del Congreso. Pero sin embargo yo creo que todos los congresistas de cualquier bancada que tienen procesos en el Ministerio Público o en el Poder Judicial tienen que colaborar y tienen que estar sometidos bajo el imperio de la ley, porque nadie debe tener corona. La señora Yesenia Ponce. Todos en general, todos. Ya yo lo manifesté en semanas atrás y me reafirmo que a la luz de los nuevos hechos, su caso debe regresar a ética, debe evaluarse. Pero ética no existe. Sí existe ética. Lo que pasa es que algunos congresistas han dejado de asistir. Tengo entendido de que están en un proceso, los voceros, de consensuar para llegar a reorganizar esta comisión y eso es muy importante, que sea consensuado por todas las bancadas. Correcto. Congresista, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en 2018.